La familia de mi yerno me invitó a una cena para recibir a unos invitados japoneses. Dijeron que era solo una comida de cortesía, que fuera para que la familia estuviera completa. Asentí. Me puse mi ropa más sencilla y me senté a la mesa bajo la cálida luz amarilla del restaurante. Durante toda la cena, hablaron entre ellos en japonés, se reían, asentían. De vez en cuando me miraban y luego apartaban la vista, como si yo no existiera. Permanecí en silencio. Fingí no entender. Les dejé creer que frente a ellos solo había una anciana que no sabía hacer otra cosa que sonreír y comer despacio. Pero entonces, el padre de mi yerno se inclinó hacia el hombre japonés sentado a su lado y dijo en voz baja: «Ella es solo la sirvienta de mi familia». Solo una frase. Me quedé paralizada, con el corazón como si me lo estrujaran. No podía creer lo que acababa de oír, y ellos no tenían ni idea de qué. Yo entendía toda su conversación. Soy Jimena Alcántara Figueroa, una viuda de 65 años. Y lo que sucedió en la cena con los socios del suegro de mi hija lo cambió todo. Hay humillaciones que se tejen lentamente, con sonrisas falsas y palabras venenosas. Un martes por la mañana, mientras paseaba tranquilamente por mi puesto habitual en el mercado, sonó mi teléfono. Al otro lado de la línea estaba la voz de Aitana, mi hija. «Mamá, el viernes por la noche en la mansión Montoya, la familia organiza una cena para recibir a unos socios importantes. ¿Te unes a nosotros?» Guardé silencio, pero por ella asentí. Luego colgó, dejándome con una sensación indescriptible, una mezcla de amor por mi hija y preocupación por lo que me esperaba. A las 7 en punto del viernes por la noche, me encontraba frente a la mansión de los Montoya. Las luces brillantes y la música se oían desde la puerta. Don Kazuo, el suegro de Aitana, salió a recibirme. Llevaba un traje negro reluciente, sonreía, pero su mirada era fría. «Doña Jimena, aquí está mi consuegra», dijo en voz alta, lo suficiente para que algunos invitados se giraran a mirar. Dejando la tienda por una noche, me dio una palmada en el hombro con demasiada familiaridad, como un recordatorio de mi lugar. Forcé una sonrisa y guardé silencio. Dentro, el ambiente de la fiesta me resultaba aún más sofocante. Doña Mireya, la suegra de Aitana, solo me saludó con un gesto de cabeza desde la distancia. Mi yerno, Leandro, estaba ocupado recibiendo a unos invitados japoneses. Sentí que mi presencia sobraba. La cena comenzó. Los socios japoneses se sentaron en el centro, frente a don Kazuo y su familia. A mí me relegaron al final de la mesa, junto a una gran maceta, como si quisieran que desapareciera. Miré a mi alrededor y vi a Aitana sentada cerca de Leandro, pero evitaba mi mirada. Sonreía a los invitados, desempeñando a la perfección su papel de nuera ideal. Hablaban entre ellos en japonés, discutiendo sobre negocios, contratos y proyectos millonarios. Pensaban que yo no entendía, pero permanecí en silencio, tratando de no cometer ningún error. Sin embargo, una frase de don Kazuo me hizo no dar crédito a mis oídos. Dijo en japonés, presentándome a los invitados: «Les presento a doña Jimena, la devota sirvienta de nuestra familia. Los Montoya siempre somos generosos, por eso la hemos invitado a sentarse a la mesa para embellecer el ambiente de esta noche». Los invitados asintieron, dirigiéndome sus miradas. Luego continuó, con la voz llena de burla: «Ella no está acostumbrada a estas cosas. Probablemente se esté preguntando por qué el pescado se come crudo». Leandro soltó una carcajada. «Seguro que piensa que es un desperdicio de comida, padre». Toda la mesa estalló en risas, como si yo fuera un chiste del que todos podían reírse. Miré a Aitana. Vi que negaba ligeramente con la cabeza, con aspecto incómodo, pero no dijo nada. Doña Mireya me ignoró por completo, sorbiendo su copa de vino como si yo no existiera. Traté de mantener la calma, apretando la servilleta en mi regazo. Don Kazuo levantó su copa hacia mí y dijo claramente en japonés: «Leandro, dime, ¿crees que el sashimi le parece pescado crudo del mercado de la Merced? Seguro que lamenta no poder hervirlo». Las risas estallaron, agudas y frías. Leandro se rió a carcajadas, y la mayoría de los invitados japoneses también. Solo uno no se rió: el señor Kenjiro Sato, de cabello canoso. Me miraba fijamente, con una mirada aguda y tranquila, como si estuviera leyendo una historia que toda la habitación pretendía ignorar. Bajé la vista a mi plato,
tratando de reprimir la tormenta que se desataba en mi interior. ¿La sirvienta? Lo oí todo. Lo entendí todo. Ellos no lo sabían. Aquellas frases en japonés, llenas de desprecio, me trajeron viejos recuerdos. Yo, de joven, en el aeropuerto de Osaka, agarrando con fuerza mi maleta gastada. No aprendí japonés solo para hablar, sino para entender, incluso las cosas que la gente oculta tras una sonrisa. Permanecí en silencio, sin reaccionar, sin mostrar la herida, porque sabía que este silencio no era sumisión. Era el comienzo. Regresé a mi pequeña casa después de la fiesta. Frente a mí, mi humilde tienda, el lugar donde encontraba la paz después de la tormenta. Me quedé allí. Respiré hondo, intentando disipar la sensación de humillación que aún ardía dentro de mí. Pero no pensaba en Don Kazuo ni en sus risas burlonas. Pensaba en Aitana. Me acerqué a la pared donde colgaba una vieja foto descolorida. En ella llevaba a Aitana a la espalda, ambas sonriendo radiantes en medio de un mercado rural. Tenía solo 4 años, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. Al mirar la foto, sentí que se me encogía el corazón. Mi Aitana ya era mayor. Tenía su propia familia. Pero ¿por qué la sentía tan distante? Los recuerdos volvieron, tan claros como si fuera ayer. Después de la muerte de mi amado esposo Miguel, rechacé todas las oportunidades de volver a mi carrera como intérprete de alto nivel para quedarme en el pueblo y hacerme cargo de la tienda de mi suegra, solo para criar a Aitana. Pero luego recordé otro momento, más reciente y más doloroso. Antes de la fiesta, cuando todavía dudaba si ir o no, Aitana me llamó. Su voz era suave, cautelosa, ese tono que solo usa cuando teme ofender a alguien. Sé que no te gustan estas reuniones, dijo, pero por favor, intenta ayudarme. La familia de mi esposo da mucha importancia a la imagen. No hagas caso a las bromas. Mi suegro no tiene mala intención. Guardé silencio por un momento. Ella continuó, con voz más suave, pero más afilada de lo que esperaba. Además, los socios japoneses son muy importantes. No compliques las cosas. Solo quiero que todo vaya bien. Recuerdo haberle sonreído a Aitana, pero en ese momento entendí algo que me heló el corazón. No me preguntó si yo estaba bien. Solo temía que yo hiciera que los demás no lo estuvieran. Aitana no es mala. Solo está tratando de sobrevivir en la familia de su esposo siendo sumisa, y sin querer, me ha colocado en una posición inferior. Miré el retrato de mi suegra, Teresa. Recuerdo cuando recién me casé. Un comerciante intentó aprovecharse de mí, y ella me llevó a un lado y me dijo, Jimena, puedes soportar dificultades, pero nunca te acostumbres a la humillación. Esas palabras han ardido en mí como un fuego lento hasta hoy. Amo a Aitana incondicionalmente, pero eso no significa que deba inclinarme ante la humillación. Mi silencio en la fiesta no fue debilidad, fue el comienzo de una tormenta. Y sé que este viaje apenas ha comenzado. A veces, nuestro silencio no es debilidad, sino la preparación para una respuesta. Cuéntame las historias de venganza que hayas vivido o presenciado. La fiesta de encuentro con los socios japoneses de la familia de Don Kazuo no terminó ahí. El verdadero drama aún estaba por llegar. Sentada en mi habitación, recuerdo cada momento vívidamente. Las risas de Don Kazuo y Leandro resonaban por toda la sala. Doña Mireya sorbía su copa de vino, sus ojos fríos e indiferentes, como si yo fuera un simple objeto decorativo sin importancia. Y Aitana estaba allí, con la cabeza gacha, sus pequeños hombros temblando ligeramente, como si quisiera desaparecer. Quise extender la mano, levantarla y decirle que no necesitábamos quedarnos, que no teníamos que soportar estas humillaciones. Pero no lo hice, no por debilidad, sino porque sabía que mi momento estaba por llegar. Las risas cesaron, pero el ambiente seguía siendo pesado, cargado de burla. No miré a los que se reían de mí. Mi mirada buscó al señor Kenjiro Sato, el invitado japonés de mayor edad, sentado en el centro de la delegación. Él no se reía. Dejó sus palillos sobre el reposapalillos lentamente, con solemnidad. Su mirada pasó sobre mí, aguda, fría, sin compasión, solo una observación profunda, como si viera a través de la fachada exterior. En el instante en que nuestras miradas se encontraron, sentí una comprensión silenciosa. Él no veía a la consuegra del pueblo como la llamaba Don Kazuo, sino a una mujer con su propia historia y fuerza.
Me enderecé, con las manos quietas sobre mi regazo, sin bajar la cabeza. Sabía que él lo veía, y entendí que, en su cultura, ese silencio y esa postura pesaban más que todas las palabras ruidosas que don Kazuo pudiera pronunciar. Un recuerdo me transportó de repente a una lujosa sala de reuniones en Osaka, casi 40 años atrás. En aquel entonces, yo era una joven intérprete, de pie, entre los altos directivos de 2 corporaciones. La negociación era tan tensa que el aire parecía espeso. El presidente japonés, de cabello plateado, solo pronunció 3 frases en 2 horas. Los que más hablaban y alardeaban eran los de menor rango. Aprendí de ese momento que, en la cultura japonesa, el silencio no es debilidad, es poder, es autocontrol. Es una declaración que no necesita palabras. Y hoy, usaría esa misma lección. Don Kazuo, quizás considerando que la broma ya había sido suficiente, o simplemente queriendo cerrar el acto para seguir complaciendo a sus socios, me hizo un gesto con la mano, dijo en español, con un tono condescendiente, como si diera una orden. Bueno, la consuegra debe estar cansada. Gracias por asistir. Ya puede retirarse a descansar. No era un agradecimiento, era una forma de echarme, desnuda y fría. Algunos invitados sonrieron levemente, otros asintieron. Como si mi presencia ya fuera superflua. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en mí. Esperaban que bajara la cabeza, me levantara en silencio y me fuera avergonzada, como una perdedora. Pero se equivocaron. Sentí un fuego encenderse en mi interior. No una ira ciega, sino el orgullo que había conservado durante tantos años. No dejaría que ellos me definieran. No hoy. Me levanté lentamente. Cada movimiento pausado y sereno. La sala enmudeció. Solo se oía el leve sonido de la respiración y el tintineo de una copa contra la mesa. No miré a don Kazuo, ni a Leandro, ni a Aitana. Me giré hacia la delegación japonesa. Me erguí y realicé una reverencia perfecta, precisa en cada ángulo, la reverencia que había practicado miles de veces en Osaka, donde una vez fui una intérprete respetada. No era solo un gesto de cortesía. Era una declaración. Luego, con una voz clara y melodiosa, hablé en un japonés formal y respetuoso, keigo, el tipo de lenguaje que incluso muchos jóvenes japoneses de hoy en día ya no dominan. Kyu, gosha utai itadakimasu koto, kokoro kara kansha itashimasu, minasan to goisho ni sugosu koto ga dekita, koto wa, watashi, ni tote kouei desu. Douso, tanoshi yoru o sugoshi kudasai, que se traduce como agradezco sinceramente la invitación de hoy. Ha sido un honor para mí poder compartir este momento con ustedes. Por favor, disfruten de una velada agradable. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El sonido de un tenedor cayendo sobre un plato de porcelana del lado de la señora Elena sonó seco como una nota discordante. La joven intérprete de la delegación, Reiko Fujimura, que siempre había mantenido una expresión profesional, ahora tenía los ojos abiertos como platos y la boca ligeramente entreabierta por el asombro. El señor Masahiro Kagawa, el asesor de la delegación, me miró con un estupor no disimulado. Sus manos temblaban ligeramente al dejar su copa sobre la mesa. Otro invitado japonés, cuyo nombre no conocía, susurró a su compañero: ¿Qué acaba de decir? ¿Eso era Keigo? Pero la reacción más evidente fue la de don Kazuo. La sonrisa de suficiencia en sus labios se congeló, y luego se desvaneció. Su rostro se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Leandro estaba petrificado, con la boca abierta y los ojos desorbitados por el pánico. Sentí la mirada de Aitana, pero no me volví. No necesitaba mirar para saber que estaba confundida, como si acabara de descubrir que su madre era una extraña. No esperé a que nadie hablara. Hice otra reverencia, suave pero orgullosa, y luego di media vuelta y salí del comedor, con la espalda recta y paso firme, como si caminara por el camino que había elegido hace mucho tiempo. Héctor, el chofer, estaba en el vestíbulo y levantó la vista al verme. Solo dije, con voz firme: «Por favor, lléveme a casa». Asintió, sin hacer preguntas, y abrió la puerta del coche. Mientras el coche se ponía en marcha, miré por la ventanilla. Las luces de la mansión Montoya se desvanecían. No lloré, tampoco sentí ira. Dentro de mí había una extraña calma, como si acabara de recuperar una parte de mí misma,
esa parte que había olvidado desde mis días en Osaka, cuando solía estar en medio de poderosas salas de reuniones y pronunciar palabras que podían cambiar destinos. Pero sabía que esto no había terminado. Don Kazuo y Leandro se equivocaron al pensar que yo era solo una madre de pueblo. Me subestimaron. Y el precio a pagar vendría de su propia arrogancia. No necesitaba venganza. Solo necesitaba ser yo misma. Y todo se pondría en su lugar. Comencé mi primer movimiento. En mi vieja habitación, revolviendo las páginas de mis diarios de juventud, me detuve en el nombre de Sofía Ramírez. Sofía y yo fuimos jóvenes intérpretes, llenas de ambición en Osaka. Juntas superamos largos días en sofocantes salas de reuniones, donde una palabra equivocada podía hacer caer un contrato millonario. Después de mi regreso a México, Sofía continuó su camino, y ahora es dueña de una pequeña consultoría especializada en el mercado asiático. Hacía casi 10 años que no nos comunicábamos, pero sabía que si alguien podía ayudarme en este momento, era Sofía. Tomé el teléfono, mis dedos se deslizaron sobre las teclas, con una ligera vacilación. Era tarde, pero no podía esperar más. Después de unos cuantos timbres, una voz familiar sonó. Un poco ronca, pero aún llena de vida. Sofía al habla. Sofía. Soy Ximena, dije, con voz tranquila, pero sin ocultar la urgencia. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, luego una exclamación. Dios mío. Ximena. ¿Desde dónde llamas? ¿Qué pasa para que llames a estas horas? Su voz era una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si nos hubiéramos despedido ayer. Necesito que me ayudes con algo, fui directa al grano. Está relacionado con una delegación de empresarios japoneses. Los nombres son Kenjiro Sato y Masahiro Kagawa. Sofía guardó silencio por un segundo, luego rió suavemente. Ay, sigues con tu estilo de ir directa al grano. De acuerdo, cuéntame. ¿Es algo serio? No le conté toda la historia de la cena. No quería involucrar a Sofía en mis sentimientos personales. Solo dije que la familia de mis suegros estaba en medio de un gran negocio con la delegación japonesa y que tenía un mal presentimiento sobre ellos. Necesito saber más sobre Sato y Kagawa, dije. Cualquier información que puedas encontrar sobre su empresa, su forma de trabajar y también cómo evalúan a sus socios. Sofía no hizo más preguntas. Era lo suficientemente inteligente como para entender que no llamaba solo por curiosidad. Envíame la información, dijo, con un tono a la vez burlón y decidido. A ver qué puede encontrar la reina de la interpretación de cabina de antaño. ¿Todavía conservas esa mente aguda, Ximena? Sonreí. Por primera vez esa noche. Ya verás, Sofía. Un recuerdo me transportó a una negociación en Puebla, muchos años atrás, cuando aún trabajaba como intérprete freelance. Era la adquisición de una fábrica textil. La parte mexicana estaba impaciente, presionando constantemente. El señor Álvarez se volvió hacia mí, con voz irritada. Pregúntales si están de acuerdo con este precio, Ximena. Rápido. Pero entendí que el silencio de la delegación japonesa no era ni un sí ni un no. Estaban considerando algo más, algo que nadie decía. Respiré hondo. Me volví hacia el señor Álvarez y le dije en voz baja: Señor, todavía no les interesa el precio. Están preocupados por el sindicato. Hablemos de la estabilidad para los trabajadores. El señor Álvarez me miró como si acabara de decir una locura, pero siguió mi consejo. Y eso fue lo que salvó el contrato. Desde ese día, entendí. Mi trabajo no es solo traducir palabras, sino traducir culturas, traducir intenciones. Una pequeña desviación es suficiente para que todo se derrumbe. A la mañana siguiente, abrí la tienda como de costumbre. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando los frascos de especias en los estantes. La señora Carmen, la vecina que vende fruta enfrente, vino corriendo con un mango maduro en la mano. Oye, Ximena, pareces pensativa. ¿Está todo bien?, preguntó, con sus ojos curiosos fijos en mí. Solo una mala noche, Carmen. Sonreí, tratando de mantener un tono ligero. ¿Quieres un poco de té de hierbas nuevo? Acabo de recibir una manzanilla muy aromática. La señora Carmen sonrió, pero su mirada seguía siendo inquisitiva. Guardas muy bien los secretos, Ximena, pero sé que algo pasa. Cuando quieras hablar, ven a verme, ¿de acuerdo? Me guiñó un ojo y volvió a su puesto. Mantuve todo como de costumbre, pesando semillas de chía, ordenando verduras, charlando con los clientes.
Pero mi mente no dejaba de dar vueltas. No necesitaba pruebas de la humillación. Había oído claramente cada palabra de don Kazuo. Lo que necesitaba era una confirmación de la sospecha que había surgido en mí a partir de la mirada del señor Kenjiro Sato durante la cena. El honor en los negocios para los japoneses no es algo con lo que se juega. Don Kazuo no solo me humilló a mí, se humilló a sí mismo frente a las personas a las que más quería impresionar. Sabía que el señor Sato y el señor Kagawa lo habían visto, simplemente no lo habían dicho todavía. Al mediodía, mientras limpiaba el mostrador, sonó la campanilla de la puerta. Un niño, el nieto del señor Mateo, entró corriendo, sin aliento. Señora Jimena, mi abuelo dice que hoy entregará las verduras un poco tarde, ¿está bien? Está ocupado ayudando a mi papá a arreglar el coche. No hay problema, Juanito, respondí, dándole al niño una batata asada del horno. Dile a tu abuelo que se tome su tiempo. Puedo esperar. El niño sonrió de oreja a oreja y salió corriendo. Al verlo, recordé a Aitana cuando era pequeña, siempre aferrada a mí en la tienda, pidiéndome que le contara historias de mis viajes lejanos. Ahora, ella estaba en un mundo diferente, y yo tenía que hacer todo lo posible para protegerla, no solo de las humillaciones, sino también de su propia ceguera. Volví a casa. Saqué mi vieja agenda de contactos una vez más, y anoté algunos otros nombres a los que podría contactar. No estaba segura de lo que Sofía encontraría, pero sabía que tenía que actuar, no por venganza, sino para proteger mi propio honor y para que Aitana entendiera que, aunque la amaba incondicionalmente, no dejaría que nadie, ni siquiera la familia de su esposo, pisoteara mi autoestima. Esa noche me senté junto a la lámpara amarilla, releyendo un viejo libro sobre la cultura japonesa. Las palabras me recordaron los valores que una vez aprendí: el honor, el respeto y el poder del silencio. Sabía que don Kazuo había cometido un grave error, y no tendría que hacer mucho. La verdad encontraría su propio camino para salir a la luz, como siempre lo hace. Si algún día te encuentras en una situación como la mía, en la encrucijada entre exigir justicia y dejarlo todo por los lazos familiares, ¿qué elegirías? Cuéntame las historias de tu familia. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. 2 días después de la fiesta, un lunes por la mañana tranquilo, mientras ordenaba unos paquetes de té de manzanilla en el estante, sonó el teléfono. El suave aroma de las hierbas aún flotaba en el aire, y el sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo suspendidas. Descolgué, y la voz de Sofía Ramírez sonó, con una urgencia profesional. «Jimena, tengo información para ti», dijo, en voz baja pero decidida. «¿Qué información?», pregunté, todavía sosteniendo el paquete de té, con la mirada perdida en el familiar camino del pueblo, donde unos niños jugaban. La delegación de Sato ha cancelado la última reunión con Montoya Corp, prevista para esta mañana, respondió Sofía. La razón oficial es un asunto urgente que resolver en Tokio, pero mis fuentes dicen otra cosa. Dicen que la parte japonesa tiene profundas preocupaciones sobre la cultura corporativa y la falta de respeto en el socio. Jimena, tú lo entiendes. Esta es la forma diplomática de decir: no podemos confiar en ustedes. Este contrato se da por terminado. Me quedé quieta, apretando el paquete de té con tanta fuerza que el papel crujió. «Gracias, Sofía», dije, con voz tranquila, pero con una marea interna. «Me has ayudado mucho». «Jimena, ¿estás bien?», preguntó Sofía. Su voz se suavizó, llena de preocupación. «Sé que no me lo has contado todo, pero si es algo grave, dímelo. ¿De acuerdo?» «Estoy bien», respondí, sonriendo, aunque sabía que no podía verme. «Sigue con tu trabajo, Sofía. Te llamaré». Colgué, dejé el teléfono sobre el mostrador y miré hacia afuera. No sentí alegría, ni satisfacción. En cambio, sentí una calma pesada, como si una máquina invisible se hubiera puesto en marcha y yo solo hubiera sido quien la activó. Al mediodía, mientras pesaba semillas de chía para la señora Rosa, una clienta habitual, el sonido del motor de un coche se oyó afuera. Levanté la cabeza y vi a Aitana bajar de su coche. Rara vez venía a la tienda a esa hora, y en cuanto vi su rostro pálido y sus ojos hundidos, supe que algo no iba bien. Aitana entró. La campanilla de la puerta sonó débilmente. «Mamá», dijo, con la voz quebrada, como si estuviera conteniendo las emociones. La reunión se pospuso.
sin una razón clara. Mi suegro ha estado llamando toda la mañana, pero su intérprete solo dice que los jefes están ocupados. Miré a mi hija, con el corazón encogido, pero mantuve un tono suave. Vaya, hija. Seguramente tienen algo que hacer. Aitana se acercó al mostrador, con las manos entrelazadas, con una mirada inquisitiva. Mamá, ¿qué les dijiste esa noche? ¿Por qué en japonés? Asustaste a todo el mundo. Su tono no era de curiosidad, sino que tenía un matiz de acusación, como si yo fuera la causa de todo el lío. No respondí de inmediato. En cambio fui a la pequeña cocina, serví una taza de té de flor de loto de la tetera aún caliente. Bebe esto, dije, colocando la taza frente a ella. Bebe para calmarte. Los negocios no siempre salen bien. Aitana miró la taza, pero no la tocó. Mamá, hablo en serio, dijo, con la voz más alta. Leandro dice que todos en la empresa están en pánico. Creen que tú hiciste algo para causar un malentendido. ¿Puedes decirme algo? La miré directamente a los ojos, con el corazón oprimido. Aitana, la hija por la que había sacrificado toda mi vida, ahora estaba aquí, mirándome como a una extraña. Solo los saludé cortésmente. Aitana, dije, con voz serena, si eso los asustó, entonces quizás el problema no sea mío. Mi hija bajó la cabeza. No dijo nada más, pero vi cómo sus hombros temblaban ligeramente. Se dio la vuelta y se dirigió a su coche sin probar el té. Mientras el sonido del coche se alejaba, me quedé inmóvil, sintiendo como si hubiera perdido una parte de mí misma. En los días siguientes el ambiente en el pueblo comenzó a cambiar. La señora Carmen, la vecina que vende fruta, vino a la tienda una tarde, con una cesta de naranjas frescas. Jimena, ¿te has enterado?, preguntó, con voz excitada. Mi sobrino, el que trabaja de jardinero para los Montoya, dice que el señor Kazuo rompió una maceta cara solo porque no le devolvieron una llamada. Toda la familia está hecha un lío. Sonreí, tratando de mantener la compostura. Vaya, Carmen, seguramente está estresado. ¿Qué estrés, ni qué estrés?, resopló la señora Carmen, colocando la cesta de naranjas en el mostrador. ¿Sabes? Esto me parece muy extraño. De repente, la delegación japonesa guarda silencio. No hay más reuniones. ¿Sabes algo, Ximena? No me lo ocultes. Reí suavemente y negué con la cabeza. Tú preocúpate de vender tus naranjas, Carmen. Solo soy una tendera. ¿Qué voy a saber yo? Pero por dentro lo sabía todo. El silencio de la delegación japonesa no era una coincidencia. Habían visto la verdadera naturaleza de don Kazuo. Y yo, a mi manera, les había ayudado a verlo más claramente. Un recuerdo me transportó de repente a una tarde en Osaka, cuando Miguel vino a buscarme. Estaba en medio del aeropuerto, con una bolsa de semillas de maíz de la tierra de su familia. Sus ojos brillaban de amor. Aquí eres una excelente intérprete, dijo, con voz sincera, pero en casa, quiero que seas la reina de mi corazón y de nuestro hogar. Miré el bullicio de Osaka, los rascacielos, las reuniones tensas, y luego lo miré a los ojos. Decidí dejar atrás ese brillante pasado, no por fracaso, sino porque quería una felicidad más tranquila y duradera. Esta tienda, este pueblo, fue mi elección, no mi exilio. Ese fin de semana, sonó el teléfono mientras limpiaba el mostrador. Era Leandro. Su voz estaba llena de frustración, sin el titubeo de la vez anterior. Señora, no sé qué intenciones tiene, dijo casi gruñendo, pero su comportamiento en la cena ha causado un malentendido muy grave. Los socios japoneses creen que nuestra familia no está unida. ¿Sabe lo grave que es esto? Mantuve la calma, aunque sentía una oleada de ira. Solo lo saludé cortésmente, Leandro. Respondí. ¿Acaso la cortesía es un problema ahora? No es una cuestión de cortesía, interrumpió Leandro, alzando la voz. ¿Usted habló en japonés? Les hizo pensar que nuestra familia no los respeta. ¿Puede explicarlo? No tengo nada que explicar, dije, todavía con voz serena. Si crees que yo soy el problema, díselo a tu padre. No te lo impediré. Colgué antes de que pudiera decir más, con el corazón apesadumbrado pero sin remordimientos. El pánico de los Montoya había comenzado. Sabía, por la mirada del señor Sato, por el silencio de la delegación japonesa, que don Kazuo se había cavado su propia tumba. No necesitaba hacer nada más. La verdad, como solía decir mi suegra,
Siempre encuentra la manera de salir a la luz. Los días posteriores a la fiesta, el ambiente en el pueblo comenzó a volverse sofocante. Sentía las miradas curiosas, los susurros a mis espaldas cada vez que iba al mercado. Don Kazuo, al no poder contactar con la delegación japonesa, eligió la forma más sucia de actuar. No se enfrentó a mí directamente. No se atrevió. En su lugar, esparció rumores, como quien tira la piedra y esconde la mano, para que todo el pueblo me mirara con otros ojos. El miércoles por la mañana temprano, mientras ordenaba unos manojos de cilantro en el estante, el señor Mateo, el proveedor de verduras, entró en la tienda. Se detuvo frente al mostrador, rascándose la cabeza, con expresión vacilante. «Señora Ximena», dijo, en voz baja como si temiera que alguien lo oyera, «he oído algo en el mercado del pueblo. Dicen que está resentida con su rica familia política y que por eso arruinó intencionadamente su negocio». Levanté la vista y miré los ojos amables del señor Mateo. Sentí una punzada, pero mantuve una sonrisa triste en mis labios. «Gracias por decírmelo, señor Mateo», respondí, con voz suave. «La gente puede decir lo que quiera. No me importa». El señor Mateo asintió, pero su mirada seguía preocupada. «Tenga cuidado, Ximena. Esos rumores se extienden muy rápido. Sé que usted no es así, pero, ya sabe, las malas lenguas». Puso una cesta de tomates frescos en el mostrador y se fue en silencio, dejándome con una sensación de pesadez. Los rumores se extendieron como un reguero de pólvora. En pocos días, todo el pueblo estaba lleno de historias sobre mí. Decían que envidiaba la felicidad de Aitana, que había usado el poco japonés que había aprendido de oídas para humillar a la familia Montoya, solo para llamar la atención de una manera patética. Algunos incluso inventaron que no podía soportar que mi hija viviera mejor que yo, y que por eso intenté sabotearla para traerla de vuelta a este pobre pueblo. Esas palabras, aunque intenté ignorarlas, eran como agujas clavándose en mi corazón. Lo que más me dolió fue saber que don Kazuo había llegado al extremo de confesarse con el padre Antonio en la iglesia. La señora Carmen, la vecina de la frutería, me lo contó una tarde, con voz indignada. «Ximena, ¿sabes lo que el señor Kazuo le dijo al padre Antonio?», preguntó, con las manos en las caderas. «Le dijo que eres una suegra vieja y senil, que siempre intenta controlar la vida de Aitana. Incluso dijo que actuaste así en la cena por envidia, porque no quieres que tu hija sea feliz». Me quedé quieta, dejando de limpiar el mostrador. «Gracias, Carmen», fue todo lo que pude decir, con la voz ronca. «Me encargaré de esto». «¿Cómo te encargarás?», insistió la señora Carmen, con los ojos brillantes de curiosidad. «¿Qué vas a hacer, Ximena? No dejes que te pisoteen así». «No dejaré que me pisoteen», respondí, con voz tranquila pero firme. «Pero lo haré a mi manera». La señora Carmen me miró, asintió y volvió a su puesto. Pero sabía que quería oír más. Esos rumores maliciosos, aunque dolorosos, no fueron lo que más me hirió. Lo que me desgarró el corazón fue que Aitana, la hija a la que había amado y protegido toda mi vida, creyera esas mentiras. Esa tarde, se puso a llover. Las pesadas gotas golpeaban el techo de chapa, creando una música triste. Estaba haciendo inventario cuando oí pasos afuera. Aitana apareció, de pie bajo el alero, sin entrar. Estaba empapada, el pelo pegado a la frente, pero no estaba segura de si temblaba de frío o de rabia. «¿Ya estás contenta?», fue lo primero que dijo, con voz cortante, llena de reproche. Salí y me puse frente a ella, mirándola directamente a sus ojos llorosos. «¿De qué estás hablando, Aitana?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. «Todo el mundo está hablando de ti», casi gritó Aitana. Las lágrimas brotaban de sus ojos. «Dicen que estás arruinando mi felicidad. Leandro y su padre han tenido que soportar mucho por tu egoísmo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Solo porque no te sentaron en el centro de la mesa? ¿Solo porque no soportas verme vivir mejor que tú?». Cada palabra de Aitana era como un cuchillo, más afilado que los insultos de don Kazuo. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Esta era la hija por la que había pasado noches en vela, arreglando un techo con goteras, por la que había contado cada centavo para que fuera a un buen colegio, por la que había sacrificado mi juventud para que tuviera un futuro brillante. Y ahora estaba aquí, acusándome por mentiras. «Aitana», dije. Mi voz también temblaba,
¿De verdad crees que tu madre es así? Me miró. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su mirada estaba llena de confusión. Ya no sé qué creer, gritó. Solo sé que desde que hiciste esa locura, mi vida se ha puesto patas arriba. Luego se dio la vuelta y corrió bajo la lluvia, dejándome petrificada bajo el alero, el sonido de la lluvia ahogando todos los demás sonidos. Me quedé allí, viendo cómo su figura desaparecía en la lluvia, sintiendo como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Había soportado insultos, miradas de desprecio, pero nada dolía tanto como que mi propia hija, a la que más amaba, me diera la espalda. Quise correr tras ella, abrazarla, decirle que nunca quise hacerle daño, pero no lo hice. No porque estuviera enfadada, sino porque sabía que Aitana necesitaba tiempo para ver la verdad. La lluvia y el dolor me trajeron un viejo recuerdo de mi suegra, Teresa. Muchos años atrás, un comerciante deshonesto nos entregó menos mercancía y luego insistió en que sus libros estaban correctos. Todos en el mercado me dijeron que lo dejara pasar, porque ese hombre era conocido por causar problemas. Pero Teresa no lo hizo. No discutió, no levantó la voz. Simplemente sacó los libros de contabilidad y comparó cada partida frente a todos. Su calma y precisión hicieron que el comerciante tuviera que admitir su error y devolver la mercancía. Esa noche, se sentó a mi lado, con una mirada severa pero cálida. Ximena, dijo, la gente puede quitarte tu dinero, pueden hablar mal de ti a tus espaldas, pero nunca dejes que te quiten la verdad y tu autoestima. Puedes soportar las dificultades, pero no te acostumbres a la humillación. Las palabras de Teresa fueron como un bálsamo, aliviando la herida que Aitana acababa de dejar. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y entré. No me derrumbaría por mentiras. No me acostumbraría a ser humillada. Y no dejaría que don Casuó ni nadie definiera quién era yo. Esa noche, me senté junto a la lámpara amarilla y abrí mi vieja agenda de contactos. Sabía que Sofía estaba trabajando para encontrar información sobre la delegación japonesa y confiaba en que la verdad saldría a la luz pronto. Don Kazuo podía esparcir rumores, podía hacer que todo el pueblo me mirara con sospecha, pero no podía ocultar su verdadera naturaleza para siempre. Y Aitana, aunque ahora estaba cegada por las mentiras, pronto se daría cuenta de quién era su madre. Miré el retrato de Teresa y susurré: «Abuela, no dejaré que me quiten mi autoestima. Lo prometo». Luego me levanté, preparándome para los días venideros, cuando la verdad encontraría su propio camino para revelarse, como siempre lo hace. Después de la dolorosa discusión con Aitana bajo la lluvia, no la llamé. Sabía que ambas necesitábamos espacio para calmarnos, para que las emociones turbulentas se asentaran. Volví a mi rutina diaria, abriendo la tienda, pesando semillas de chía, charlando con la señora Carmen, pero en mi corazón, el dolor persistía. No estaba enfadada con Aitana, pero me entristecía que hubiera dejado que las mentiras de los Montoya la cegaran. Pasaron 2 días. Pensé que las cosas se calmarían, pero entonces llamó Leandro. Su voz era fría, arrogante, como si estuviera dando una orden. «Señora, mi padre quiere verla, esta tarde, a las 4, en la residencia. Hay algunas cosas que aclarar para salvar la situación». Sostuve el teléfono, sintiendo la arrogancia en cada una de sus palabras. No era una invitación, era una citación. «De acuerdo, Leandro», respondí con voz tranquila. «Allí estaré». Colgué. Miré el tranquilo camino del pueblo frente a la tienda y me dije: «Esta será la última vez que les dejaré pensar que pueden controlarme». A las 4 en punto, estaba frente a la puerta de la mansión Montoya. Héctor, el chófer, abrió la puerta del coche, pero no me miró a los ojos, como si estuviera avergonzado de presenciar lo que estaba por suceder. Entré en el salón, donde toda la familia Montoya me esperaba, dispuestos como en un tribunal. Don Kazuo estaba sentado en la silla principal. Su traje negro brillante no ocultaba la tensión en su rostro. Doña Mireya estaba a su lado, jugando con un collar de perlas, sus ojos afilados y fríos. Leandro estaba de pie, con los brazos cruzados junto a la chimenea, su expresión rígida, y Aitana, mi hija, estaba sentada en un pequeño sillón en un rincón de la habitación, con los ojos hinchados y la cabeza gacha, como si no se atreviera a mirarme. Don Kazuo habló de inmediato, sin un saludo, su voz tan afilada como un cuchillo. «Señora Ximena, pensaba que era una persona razonable, pero sus acciones han causado un daño irreparable.
Los socios japoneses han cortado toda comunicación. Todo por su inoportuna exhibición. Doña Mireya añadió, con una voz suave pero llena de veneno, como una serpiente escondida en la hierba. Hemos intentado apoyar a Aitana y a su familia. Pero quizás usted no está acostumbrada a nuestro mundo, señora Jimena. Un saludo equivocado puede arruinar una fortuna. Me senté allí, con la espalda recta, las manos cuidadosamente colocadas en mi regazo, escuchando cada palabra. No solo querían que me sintiera avergonzada, querían que me arrodillara y pidiera perdón, querían que admitiera que era una anciana de pueblo que había arruinado accidentalmente sus negocios. Leandro se acercó, tratando de parecer conciliador, pero su voz todavía tenía un tono de superioridad. Mamá. Nadie quería que las cosas llegaran a este punto, dijo, evitando mirarme directamente a los ojos. Papá solo quiere que admita su error. Redactaremos una carta de disculpa para los japoneses, explicando que estaba un poco confundida por la edad y no entendía el contexto. Apenas podía creer lo que oía. Querían que me declarara una anciana senil, querían que sacrificara el último ápice de mi honor para salvar su acuerdo. Miré a Aitana, esperando que levantara la cabeza, que dijera algo para defenderme, pero ella solo se quedó allí, llorando en silencio, con las manos apretadas. Esa imagen me dolió en el corazón, pero también despertó una fuerza que había dejado de lado durante mucho tiempo. Los recuerdos volvieron, tan claros como si fuera ayer. Recordé el día en que mi suegra, Teresa, falleció. Tenía 35 años, Aitana apenas 10. Sola organicé el funeral, me hice cargo de la tienda y la eduqué. Hubo noches en las que, agotada, me sentaba junto al mostrador, mirando a mi hija dormir mientras las lágrimas corrían por mi rostro. También hubo hombres que se ofrecieron a protegerme, pero los rechacé a todos. Mi honor no era algo que nadie me concediera. Lo construí con noches en vela, con manos callosas, con un amor incondicional por Aitana. Y hoy, no dejaría que nadie me lo arrebatara. Respiré hondo, sintiendo la fuerza de ese recuerdo extenderse por todo mi cuerpo. Miré directamente a don Kazuo, mi mirada firme. Señor Montoya, comencé, con voz completamente tranquila. No estoy confundida, y no actué de manera incorrecta. Me volví hacia Leandro, mi voz todavía serena pero aguda. Y yerno, no necesito que salves nada. Toda la habitación quedó en silencio, como si el aire hubiera sido succionado. Miré directamente a don Kazuo, y en un japonés perfecto y claro, dije, enfatizando cada palabra. Soshite watashi tachi mo. Kyo no yoru no, doutoku teki na kasarimo no toshite, koko ni ite, kureta gihutsu, no haha, ni kansha, shinakereba narimasen. Y también debemos agradecer a la consuegra por estar aquí esta noche, como un adorno moral. Eso es lo que dijo de mí, ¿verdad, señor Kazuo? La expresión de suficiencia en el rostro de don Kazuo se derrumbó. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra, su rostro pálido como si lo hubieran abofeteado. Leandro parecía como si le hubiera caído un rayo, con los ojos desorbitados y la boca abierta. Doña Mireya, por primera vez en la conversación, perdió su indiferencia. El collar de perlas en su mano temblaba ligeramente. Aitana levantó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, su mirada llena de asombro. Me levanté, me ajusté el chal, mi voz aún manteniendo la calma. Escuché y entendí cada una de sus despectivas palabras. Dije, mirando a cada persona en la habitación. Guardé silencio, no porque no entendiera, sino porque no podía creer que la familia de mi hija me tratara de esa manera. Mi honor, lo construí yo misma, y no merezco ser tratada así. Nadie se atrevió a hablar. Salí de la habitación, con la espalda recta, cada paso firme. Al pasar junto a Aitana, vi que me miraba, ya no con una mirada acusadora, sino con una de despertar, como si acabara de darse cuenta de quién era su madre. No me detuve, no miré hacia atrás. Había dicho todo lo que tenía que decir. Al salir, Héctor abrió rápidamente la puerta del coche. Esta vez me miró con un toque de respeto. Me senté en el coche y a través de la ventanilla vi cómo la silueta de la mansión Montoya se desvanecía. No sentí satisfacción, pero sí alivio. Había recuperado mi honor, no rebajándolos, sino manteniéndome erguida y diciendo la verdad. Si alguna vez has tenido que luchar por tu cuenta para defender lo que es justo, comparte tus historias de venganza en los comentarios.
Quizás eso motive a alguien más. El viernes por la mañana, una semana después del enfrentamiento en la mansión Montoya, estaba detrás del mostrador, pesando unos paquetes de semillas de chía para la señora Rosa, cuando sonó el teléfono. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando los frascos de especias, y un ligero aroma a hierbas secas flotaba en el aire. Descolgué. La voz de Sofía Ramírez sonó, emocionada pero aún muy profesional. «Ya es oficial, Ximena», dijo rápidamente. «El Grupo Sato ha enviado un comunicado interno. Han cesado la colaboración con Montoya Corp y han firmado un memorando de entendimiento preliminar con otro socio en Guadalajara». Me detuve, dejando el paquete de semillas de chía sobre el mostrador. Un sentimiento difícil de nombrar surgió en mi pecho. «¿Han dado alguna razón?», pregunté, manteniendo la calma, aunque mi corazón latía más rápido. «No directamente», respondió Sofía, «pero mi fuente dice que el señor Kagawa, el asesor, fue quien tomó la decisión final. Le dijo al Consejo de Administración: un hombre que no respeta a los mayores de su propia familia no puede ser un socio fiable a largo plazo. Ximena, no solo se han retirado, han perdido completamente la confianza en el honor de don Kazuo». Respiré hondo, sintiendo una calma extenderse por mi interior. «Gracias, Sofía», dije, con voz suave pero firme. «Me has ayudado mucho. Ximena, tienes que contarme toda la historia». Rió Sofía, con tono burlón. «Sé que no me llamaste solo por curiosidad. Hay algo más grande, ¿verdad? Venga, confiesa». Sonreí, aunque ella no podía verme. «Te lo contaré, Sofía. Pero no ahora. Sigue con tu trabajo. Te volveré a llamar». Colgué, y me quedé quieta un momento, mirando el tranquilo camino del pueblo. No sentí satisfacción, no sentí victoria. En cambio, sentí una profunda paz, como si me hubiera quitado un peso invisible de encima. Un recuerdo me transportó a una tarde en Osaka, cuando trabajaba para un director japonés. Él canceló un gran contrato, solo porque descubrió un pequeño detalle de fraude. Recuerdo su mirada seria mirándome directamente y diciendo: «Señorita Kagawa, el honor es como un espejo. Una vez que se agrieta, aunque lo pegues, nunca volverá a estar liso. El dinero se puede recuperar, pero el honor perdido nunca se encuentra». Esas palabras resonaron en mí durante años, y en este momento iluminaban el camino que había elegido. La noticia del colapso del acuerdo del siglo se extendió rápidamente. No leí los periódicos, pero la señora Carmen, la vecina de la frutería, vino corriendo a la tienda al mediodía, con un periódico financiero que le había dado su hijo. «Ximena, ¿has leído esto?», preguntó, emocionada. «Ricardo Morales, el famoso periodista económico, ha escrito un largo análisis sobre los Montoya. Cuestiona su capacidad y su llamada estabilidad cultural. Dicen que las acciones de su empresa se han desplomado». Eché un vistazo al periódico. Vi el gran titular: «Montoya Corp. ¿Es suficiente la reputación para retener a los socios internacionales?». Sonreí y le devolví el periódico a la señora Carmen. «Gracias. Pero no me sorprende», dije, con voz suave. «Lo que tenga que ser, será». «Ay, Ximena, qué tranquila estás», exclamó la señora Carmen, con las manos en las caderas. «Todo el pueblo está revolucionado. Dicen que los Montoya están hechos un lío. ¿Sabes algo? Cuéntamelo». Reí suavemente y negué con la cabeza. «Tú preocúpate de tus frutas, Carmen. Solo soy una tendera. ¿Qué voy a saber yo?». Pero por dentro, lo sabía todo. Las consecuencias no se detuvieron en el artículo del periódico. El señor Mateo, el proveedor de verduras, me contó que los Montoya habían cancelado un gran pedido para un evento que iban a celebrar por el contrato. «Dicen que ya no lo necesitan», dijo el señor Mateo, con pesar. «Pero es extraño, Ximena, he oído que el banco les está apretando con las deudas. ¿Es verdad?». «No lo sé, señor Mateo», respondí, ofreciéndole una taza de té. «Pero no se preocupe, sus verduras se venden bien aquí». Él sonrió, pero su mirada seguía llena de curiosidad. «¿El sobrino de la señora Carmen, el joven que trabajaba de jardinero para los Montoya, también le contó que no le habían pagado a tiempo? Dice que el señor Kazuo está siempre de mal humor», me susurró la señora Carmen mientras compraba un paquete de té de manzanilla. «Como si todo el mundo estuviera en su contra. Ximena, ¿crees que esto tiene que ver contigo?». Solo sonreí.
Sin responder, no necesitaba confirmar lo que decían. La caída de don Kazuo no fue causada por mí. Él mismo destruyó su reputación. Y el mundo solo le estaba devolviendo lo que había sembrado. Una noche, mientras cerraba la tienda, el padre Antonio pasó, su sotana negra ondeando al viento. Se detuvo, con una expresión de disculpa, muy diferente a su habitual confianza. Señora Ximena, dijo en voz baja, he oído otra versión de la historia. Pido disculpas si he juzgado precipitadamente. Don Kazuo vino a verme. Habló de usted. Pero ahora me doy cuenta. Quizás me equivoqué. Lo miré, con expresión serena. No se preocupe, padre. Respondí. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El padre Antonio asintió, como si quisiera decir más, pero se contuvo. Es usted una mujer fuerte, Ximena, dijo antes de irse. Que Dios la bendiga. Me quedé allí, viendo cómo su figura desaparecía, sin ningún resentimiento. No necesitaba la disculpa del padre Antonio, pero era una señal de que la verdad estaba saliendo a la luz, como el sol a través de las nubes. Volví adentro, me senté en mi familiar silla de madera, la suave luz de la lámpara amarilla me envolvía. No sentí regocijo al oír hablar de la caída de don Kazuo. No necesitaba regocijarme, no me había vengado, no me había rebajado para responder. Simplemente me negué a ser la víctima, y el mundo se había reordenado por sí solo. Pensé en Aitana, en su mirada atónita durante el enfrentamiento. Sabía que estaba luchando consigo misma, con lo que había creído, y lo que poco a poco se estaba dando cuenta. No estaba enfadada con ella, pero sabía que, para convertirse en una mujer fuerte, Aitana necesitaba aprender a enfrentar la verdad. Como lo había hecho yo. Me levanté y fui al rincón de la casa donde el retrato de Teresa seguía en el pequeño altar. Encendí una vela. La luz parpadeante iluminó su fotografía. Abuela, susurré, he mantenido mi autoestima. He hecho lo que me enseñaste. Y en ese momento, sentí una profunda paz, como si ella me estuviera sonriendo desde lejos. Varios días después de que la noticia de la caída de los Montoya se extendiera por todo el pueblo, estaba detrás del mostrador, ordenando los frascos de especias, cuando oí pasos afuera. Al levantar la vista, vi a Aitana al final de la calle. Acababa de bajar del coche. Esta vez, no entró corriendo como de costumbre. Aparcó lejos, caminó hasta la tienda, mezclándose con la gente sencilla. Sentí una punzada en el corazón. Esa imagen me recordó a la Aitana de antes, cuando corría por la tienda, riendo a carcajadas. La campanilla de la puerta sonó familiarmente cuando Aitana entró. No dijo nada. Solo miró a su alrededor en silencio. Su mirada recorrió lentamente los frascos de especias, los sacos de grano, los manojos de hierbas secas. Vi en ella una nostalgia, como si este lugar, donde creció, apareciera por primera vez después de muchos años. Estaba pesando semillas de chía para la señora Carmen. Ella miró a Aitana, luego a mí, asintió comprensivamente, y se fue en silencio, dejándonos a solas. Aitana se acercó al mostrador, con las manos entrelazadas, los nudillos blancos. Mamá, comenzó, con la voz ronca, como si le costara mucho hablar. Hablé con Leandro. Le pregunté exactamente qué dijo mi suegro esa noche. En japonés. Dejé de trabajar, puse la bolsa de semillas de chía sobre el mostrador y la miré directamente a los ojos. No dije nada, solo esperé. Aitana respiró hondo. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Y lo admitió todo. Dijo, con voz temblorosa, cada palabra. Lo que mi suegro dijo de ti, sobre que eras un adorno moral. Leandro lo sabía todo. Y no lo detuvo. Rompió a llorar. No un llanto ruidoso, sino un llanto silencioso y profundo, como si todo el remordimiento de su corazón estuviera saliendo. Lo siento, mamá, dijo, con la voz ahogada. Siento no haberte creído. Tenía demasiado miedo. Fui demasiado débil. Dejé que te hicieran daño, y yo solo me quedé callada. Incluso te eché la culpa. Soy una mala hija. Las palabras de Aitana fueron como un cuchillo, no porque me dolieran, sino porque vi el tormento en el corazón de mi hija. Salí de detrás del mostrador, acerqué un taburete y me senté a su lado. Le di un pañuelo limpio y la observé llorar en silencio. No me apresuré a hablar, ni a consolarla. Quería que Aitana sintiera plenamente lo que estaba experimentando,
para que entendiera que este arrepentimiento era el primer paso para madurar. Un recuerdo me transportó al día en que sostuve a Aitana recién nacida. Su piel estaba arrugada, rojiza, sus ojos cerrados como si no estuviera lista para enfrentar el mundo. En la estrecha habitación del hospital, le susurré: no te daré riquezas, pero te prometo una vida digna, sabiendo lo que está bien y lo que está mal, y viviendo con la cabeza alta. Al ver a Aitana llorar frente a mí ahora, entendí que le había dado las bases, pero el camino hacia la madurez tenía que recorrerlo ella misma. No podía enfrentar sus errores por ella, ni podía corregirlos por ella. Cuando Aitana se calmó, hablé, con voz suave pero firme. Te perdono tu debilidad, Aitana, dije, mirándola directamente a los ojos. Pero necesito que entiendas una cosa. Ella levantó la vista. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas, su mirada llena de expectación. ¿Qué cosa, mamá?, preguntó, con voz baja como si temiera la respuesta. Siempre seré tu madre, continué, y mi amor por ti nunca cambiará. Pero nuestra relación tiene que cambiar. Ya no seré la sombra silenciosa que te hace sentir segura en la familia de tu esposo. A partir de ahora, tienes que mantenerte firme por ti misma. Tienes que aprender a proteger lo que crees que es correcto, a proteger a las personas que amas, incluso si eso significa enfrentar el conflicto que siempre has temido. Aitana asintió. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había un toque de determinación en su mirada. Entiendo, mamá, dijo, con voz ronca pero firme. Aprenderé, lo prometo. Sonreí. Puse mi mano sobre su hombro, sintiendo su calor. Confío en ti, dije, con voz suave. Pero tienes que demostrarlo, no a mí, sino a ti misma. Aitana se secó las lágrimas y volvió a mirar la tienda. Mamá, dijo, con voz vacilante. Había olvidado lo importante que es este lugar para mí. Había olvidado cuánto te has sacrificado para que yo esté aquí hoy. No respondí de inmediato, solo me levanté y fui a la pared donde colgaba la vieja foto de las dos. Descolgué el marco y se lo di a Aitana. Mira esto, dije, señalando la imagen de mí, llevándola a cuestas en el mercado del pueblo. Ambas sonriendo radiantes. Estas somos nosotras, Aitana, vayas donde vayas. Vivas como vivas. Siempre estaré aquí, esperándote. Pero tienes que aprender a levantarte, para que no tenga que preocuparme de que dejes que alguien te vuelva a hacer daño. Aitana abrazó el marco. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez sonrió. No te decepcionaré más, dijo, con voz más segura. Haré que te sientas orgullosa. La abracé, por primera vez en muchos días, sintiendo una cercanía que pensé que había perdido. Siempre he estado orgullosa de ti, susurré, solo que ahora quiero que estés orgullosa de ti misma. Cuando Aitana se fue, me quedé en la puerta, viéndola caminar hacia su coche. Se dio la vuelta y me saludó con la mano, una sonrisa débil pero sincera en sus labios. Sabía que el camino de Aitana no sería fácil, pero creía que había comenzado a entender el valor de la autoestima, de la verdad y del amor incondicional que le había dado. Volví a la tienda, me senté en mi familiar silla de madera. La suave luz de la lámpara amarilla me envolvía. Miré el retrato de Teresa y susurré: Abuela, ella estará bien. He hecho lo que me enseñaste. Y en ese momento sentí una profunda paz, como si todas las dificultades que había pasado hubieran valido la pena, solo para ver a Aitana encontrarse a sí misma. Mi vida volvió gradualmente a su ritmo familiar, como un río que fluye silenciosamente a través de los campos de maíz. Cada mañana abría la tienda. El sol entraba por la ventana, iluminando los frascos de especias en los estantes. Charlaba con la señora Carmen sobre el precio de las naranjas. Pesaba mercancía para el señor Mateo y sonreía cuando los niños del pueblo pasaban corriendo, sus risas resonando en el callejón. Por la noche, me sentaba junto a la lámpara amarilla, leyendo viejos libros, dejando que mi alma se calmara. El asunto de los Montoya, que una vez fue un tema candente en el pueblo, se había convertido gradualmente en una vieja historia, como una brisa que pasa y se desvanece. Aproximadamente un mes después, en un atardecer, cuando el crepúsculo teñía de oro el camino de tierra frente a la tienda, un coche de lujo se detuvo. No era el coche familiar de Leandro, pero reconocí de inmediato el logotipo en la carrocería. El emblema de los Montoya.
La puerta se abrió, y don Kazuo bajó. Parecía haber envejecido 10 años. Su espalda estaba más encorvada, su cabello tenía muchas más canas, y su rostro, una vez lleno de arrogancia, ahora solo mostraba cansancio y derrota. Me quedé detrás del mostrador, todavía limpiando, observándolo entrar. El sonido de la campanilla de la puerta sonó fuera de lugar, en el espacio silencioso. Don Kazuo se detuvo frente al mostrador. Su mirada recorrió los estantes y luego se posó en mí. Después de un largo silencio, habló, con la voz ronca, como si le costara mucho pronunciar las palabras. Señora Jimena, dijo, con las manos entrelazadas, he venido a disculparme. Dejé de trabajar, puse el paño sobre el mostrador y lo miré directamente a los ojos. Él inclinó la cabeza, una reverencia torpe, desconocida, como si nunca antes hubiera tenido que hacer esto. Lo que dije, lo que hice, estuvo mal, continuó, con voz temblorosa. Fui demasiado arrogante, y he pagado el precio. Lo siento, señora Ximena. Desde el fondo de mi corazón, me quedé allí, mirando al hombre que una vez me humilló públicamente frente a los invitados japoneses, ahora de pie en mi pequeña tienda, pidiendo disculpas. No sentí satisfacción, ni triunfo. En cambio, solo vi a un hombre derrotado por su propia arrogancia, una persona que había perdido lo más valioso, el honor. Escucho su disculpa, señor Montoya, respondí, con voz tranquila, sin la menor vacilación. Acepto esa disculpa. No dije más. No lo consolé, ni lo recriminé. Mi perdón era para que mi propia alma estuviera en paz, no para concederle la absolución. Don Kazuo levantó la vista, un atisbo de esperanza en sus ojos, como si quisiera que dijera algo para aliviar su dolor. Señora Jimena, vaciló. Sé que no puedo arreglar lo que pasó, pero si hay alguna manera de... No es necesario, señor Montoya, lo interrumpí, con voz suave pero firme. Lo que pasó. Dejémoslo pasar. Usted tiene su camino, y yo tengo el mío. Lo miré, sin ira, simplemente como una conclusión. Asintió, pareciendo querer decir más, pero se contuvo. Se dio la vuelta y salió de la tienda. La campanilla sonó, una vez más, débil, como una nota perdida. Seguí el coche con la mirada hasta que desapareció detrás de los árboles. No gané porque don Kazuo fracasó. No gané porque vino a disculparse. Gané porque nunca dejé que él, ni nadie, decidiera mi valor. Esa noche, después de cerrar la tienda, entré en el pequeño almacén de atrás. En un rincón, cubierta por una fina capa de polvo, estaba la vieja maleta que una vez llevé a Osaka. Me arrodillé. Puse mi mano sobre su superficie gastada, sintiendo los arañazos que contaban la historia de una juventud llena de ambición. Una vez pensé que mi fuerza residía en esta maleta, en el conocimiento que adquirí, en el idioma que dominaba, en un pasado glorioso que viví. Pero ahora, entendía que mi verdadera fuerza no estaba allí. Un recuerdo me transportó al aeropuerto de Osaka, donde una joven apretaba el asa de su maleta, sus ojos brillantes, con el sueño de conquistar el mundo. Había recorrido un largo camino, no para convertirse en una heroína a los ojos de nadie, sino para encontrarse a sí misma. Sonreí. Acaricié suavemente la maleta y susurré: gracias, por ser tan fuerte. Pero sabía que ya no necesitaba abrir esa maleta, ya no necesitaba llevarla a ninguna parte. Todo lo que necesitaba estaba aquí, en esta tienda, en los años que crié sola a Aitana, en las enseñanzas de mi suegra, Teresa, y en la amabilidad que elegí en lugar de la amargura. Volví a casa. Me senté en mi familiar silla de madera. La suave luz de la lámpara amarilla me envolvía. Miré el retrato de Teresa. Su mirada seguía siendo severa pero cálida, como si me estuviera observando. Abuela, susurré. Lo he logrado. He mantenido mi autoestima, como me enseñaste. Sentí una profunda paz, como si todas las dificultades que había pasado hubieran valido la pena, solo para poder sentarme aquí, con la cabeza alta, y saber que había vivido correctamente. A la mañana siguiente, la señora Carmen vino corriendo, con un mango amarillo maduro en la mano. «Ximena, ¿te has enterado?», preguntó, emocionada. «Dicen que el señor Kazuo está vendiendo algunas tierras en las afueras para pagar las deudas del banco. Los Montoya ahora son como una serpiente sin cabeza». Reí suavemente y le ofrecí una taza de té. «Vaya, Carmen. Seguramente encontrarán la manera de superarlo».
Ay, siempre tan tranquila, exclamó la señora Carmen, con las manos en las caderas. Pero sé que tienes algo que ver con esto, ¿verdad? Cuéntamelo, Jimena. Carmen, respondí, con los ojos brillantes. Solo soy una tendera. ¿Qué voy a saber yo? La señora Carmen resopló, pero su sonrisa decía que no me creía. Cuando la señora Carmen se fue, me quedé en la puerta, mirando el tranquilo camino del pueblo. Pensé en Aitana, en el viaje que estaba comenzando para convertirse en una mujer fuerte. Pensé en don Kazuo, en el precio que tuvo que pagar por su arrogancia. Y pensé en mí misma, en la mujer que había viajado de Osaka a este pueblo, de una ambiciosa intérprete a una madre, una abuela, una guardiana de la autoestima a través de muchas tormentas. Gané. No porque me vengara de ellos. Gané porque, desde el principio, nunca les permití decidir mi valor. Y esa, lo sabía, era la mayor victoria de mi vida. Cuento esta historia no para exponer la crueldad de una familia, ni para buscar satisfacción después del dolor, sino para recordar a todos, especialmente a las madres, que nuestro valor no nos lo otorga nadie. A veces, por amor a nuestros hijos, por mantener la paz, aceptamos el silencio ante el desprecio y nos acostumbramos a que nos coloquen en un lugar inferior al que merecemos. Pero el silencio solo tiene sentido cuando es una elección, no una sumisión. Aprendí que el amor incondicional no significa sacrificar la autoestima. El perdón no es olvidar la verdad. Y defender nuestro honor no le quita la felicidad a nadie. Solo obliga a quienes están acostumbrados a despreciar a los demás, a enfrentar su propia naturaleza. Si esta historia deja algo, es esto. Nunca dejes que la edad, el origen o la humildad te conviertan en un adorno moral en la vida de otros, porque cuando te mantienes erguida, el mundo se ve obligado a mirarte con otros ojos. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y escenarios para proteger la privacidad de los involucrados. No la contamos para culpar a nadie, sino para plantear una pregunta muy real. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Si fueras tú, ¿elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz y tu dignidad? Si esta historia te ha conmovido, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, sigue el canal Historias con Calma. Quizás la próxima historia llegue justo cuando más la necesites. Gracias por quedarte hasta este momento.